A esta hora, en Estación Nacional, presentamos un podcast nacional. ¿Qué tal, amigos de Estación Nacional? Bienvenidos a un nuevo podcast artístico. Esta vez vamos a hablar de letras. Y para eso estamos ya con nuestro siguiente invitado, profesor de Historia y Geografía de la Universidad de Chile, licenciado en Filosofía con mención en Historia, escritor de varios textos que tienen que ver con los pueblos originarios en nuestro país, pero también con las corrientes culturales que vienen desde Europa, principalmente de Italia. Todo eso se materializa en este libro que escribió Chile e Italia, 500 años de amor productivo. Estamos en contacto ya con Orlando Secchi Reyes, autor de este libro, también nuestro invitado acá en Estación Nacional. Orlando Secchi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, amigo señor Lizama. Aquí estoy haciendo historia siempre, viendo, leyendo, escribiendo e investigando. Esa es la labor de los historiadores de siempre para estar actualizados en las nuevas visiones historiográficas de la realidad. La investigación es fundamental, Orlando, y me imagino que usted la ha aplicado largamente en su carrera. Sí, cuéntenme, partámosle contando a nuestros auditores de esta relación que usted postula que hay entre Chile e Italia. Son países que están muy cercanos, pese a estar bien lejanos de manera física. Cuéntenos un poco esta historia. Mira, yo escribí un libro, como ustedes lo señalaban, Italia, Chile, 500 años de amor productivo. Y yo edité hace 1 año y medio un libro que se llama Los Caudillos, que fue escrito conmigo junto al embajador italiano Ludovico Incisa di Camerana, que estuvo de embajador en Argentina, Brasil y México durante 20 años en total. Y pudimos investigar profundamente muchas situaciones de América Latina, y en donde resalta casi de la primera página la presencia de la italianidad. Él en las primeras líneas, y decimos nosotros en las primeras líneas, los marineros italianos, que son Pigafetta, que son Pastene, que son los hermanos Caboto, Vespucci. Los marineros italianos en realidad fueron los primeros grandes europeos o señores europeos que pisaron el territorio latinoamericano y chileno en particular. Y de ahí esa hilación se ha mantenido hasta el día de hoy en diversos momentos, distintas épocas y de distintas maneras. Y por eso que yo, siendo hijo italiano, me he manifestado siempre interesado en conocer esta presencia itálica en Chile. En segundo lugar, Chile siempre ha tenido magníficas relaciones con Italia, en los momentos incluso críticas de la política internacional, pero siempre se ha flotado en una relación muy positiva. Y hoy día hay mucha actividad en ese sentido, de la cual yo participo, porque hay muchos proyectos de investigación donde personas chilenos-italianas o italianas radicadas en Chile, pero fundamentalmente para chilenos, para realizar trabajos de investigación a través de un proyecto muy grande que se llama ARSIC, que es del Estado italiano, no es particularmente de ningún gobierno, es del Estado italiano para la divulgación de la cultura italiana, pero sobre todo para la investigación de personas que están más allá de Italia en el mundo entero, para investigar de acuerdo a lo que ellos deseen investigar. Y eso es maravilloso, porque va desde las ciencias duras hasta las humanidades, al arte, las letras, etcétera. Y en ese libro, Los Caudillos, está muy prendida la relación con la historia latinoamericana. Hay muchos líderes de origen italiano tremendo que la gente de América Latina no conoce, y en Chile también. Oficiales del ejército, investigadores, científicos, médicos arraigados acá, en fin. Por ejemplo, hay cosas señeras. El doctor que eliminó la malaria en Chile, el doctor Juan Noé, fue traído de Italia precisamente para eso, y se eliminó la malaria, y por eso el hospital de Arica se llama Hospital Doctor Juan Noé. En fin, les puedo señalar un sinnúmero de ejemplos relacionados a esto. El capitán Pastene, que fue el secretario directo de Pedro de Valdivia, un hombre que tuvo una gran potestad política, por decirlo así, y económica en la región del Valle Central, etcétera. Los marineros que han descubierto el territorio chileno de distintas formas. Así que por eso mi filiación con la comunidad italiana.
Queda súper claro que hay relaciones a través de personas, de distintos personajes que han sido importantes en distintos ámbitos de la sociedad, la Claro, ciencia, lo militar, lo social, el arte también, sí. muy importante. Y me Fíjate imagino, que espérame, Orlando, yo me imagino que también hay también cruces culturales, algunas tendencias, actividades culturales que venían de Italia o que se practicaban en Italia hace algunas mucho, décadas mucho, mucho, se han arraigado acá en nuestro país. Cuéntenos un poco de sí, eso. mucho. Y hay un reconocimiento muy fuerte de chilenos grandes como Pablo Neruda, por ejemplo. Él cuando estuvo exiliado en Italia, en Nápoles, después de que hemos visto algunos, incluso películas que hicieron acá en Chile, Pablo Neruda tiene una poesía muy, muy desconocida de los chilenos en general, y que se llama La túnica verde. La túnica verde, él hace una visión poética de Italia maravillosa, de dos grandes páginas sobre el país italiano y sobre su cultura. Y al revés, ha habido aporte grandísimo de personajes en Italia, en Chile, pintores, artistas, ingenieros civiles, toda la estructura de, por ejemplo, de canalización de alcantarillas del centro de Santiago, que hasta el día de hoy no se inundan, fue hecho por ingenieros italianos. El tema de los ascensores acá en Valparaíso, los funiculares, también son hechos por italianos. El mismo funicular de Santiago, el de San Cristóbal, hecho por ingenieros italianos. La misma construcción que hizo Tobesca como arquitecto de la moneda del Palacio de Gobierno chileno. La mitad de la iglesia, de la iglesia ahí en la ¿cómo se llama? De la iglesia en la Plaza de Armas, la más importante de Chile. En fin, la última aporte que hizo un ingeniero romano sobre las vías camineras de la Ruta 78 en Chile, de Santiago a la zona poniente, Valparaíso, Viña. Entonces esa cosa subterránea que hay ahí por kilómetros, 8 o 6 kilómetros, es de un ingeniero romano. En fin, hay en pintura directores de museos. El último director del Museo de Arte Contemporáneo del MAC era italiano, Brugnoli. Los grandes pintores italianos que han pintado en Chile se han quedado acá. Venturelli, por ejemplo, un maravilloso hombre que vivió en China y trasladó todo su conocimiento a Chile, y hay grandes exposiciones que se han hecho en Chile sobre este gran pintor Venturelli. En fin, un sinnúmero de artistas, de escritores de origen italiano, un director de La Nación, por ejemplo, en los años 50, Domingo Melfi, también italiano, que es un gran director de La Nación durante 2-3 años, tiene unos escritos críticos preciosos, maravillosos. El doctor César Checchi, por ejemplo, también respecto a la crítica teatral y a la crítica musical. El aporte italiano en el mundo industrial es gigantesco, gigantesco. Te puedo nombrar 4 o 5 centros industriales italianos hechos por italianos emigrantes que llegaron absolutamente sin ningún recurso. El otro día, sin embargo, me contaba una persona número uno de la cosa de las maderas del sur de Chile, de las pesqueras, Celulosa Arauco, Copec, Chile. Ellos llegaron después de haber estado detenidos por los ingleses en la guerra en el África, y llegaron caminando, y me explicaban cómo había sido el desarrollo y el origen de este trabajo industrial. Entonces el aporte ha sido gigantesco en el mundo literario, humanista, poético, crítico, musical, literario, en el aporte de los navegantes, descubridores del territorio chileno, y arquitectura, lo que yo le señalaba recién. Usted que se ha dedicado a escribir este tipo de textos, a revelar este tipo de historias, a contar cómo surgió, casi como curiosidad, por ejemplo, la estructura de un palacio que data de, no sé, hace 80, 100 años en Chile, un italiano estaba metido ahí. ¿Por qué cree usted que es importante, es relevante, interesante incluso para los lectores, para la gente, conocer estas historias, considerando que Chile es un país que carece de identidad igual, ¿o no? No, absolutamente. Yo como historiador siempre tenemos una visión tolerante, pero también crítica muy aguda. La historia de Chile deja vacíos muy grandes en esa materia, pero muy grandes.
Recién yo te diría que en los últimos años algo se toca en la prensa pública, que por lo demás no existe una publicación periodística que sea señera y que además indique todos estos aportes de gente extranjera y específicamente en este caso italiana, en el tema de la arquitectura, por ejemplo. Una cosa que no se conoce en Chile. Y varios temas así. Entonces las publicaciones periodísticas tienen esa falencia grave. Nadie habla nada sobre esto. En este libro que yo te señalaba recién de los caudillos, donde se habla de los primeros navegantes, el autor dice, el ex embajador dice, pareciera ser que la historia de América Latina está en el inicio hecha por estos primeros navegantes y son verdaderamente las biografías importantes de este continente. Y eso no se conoce. El otro mérito que tiene este libro es que el autor consideró la creación de la literatura y poética latinoamericana de una manera muy importante. En los libros tradicionales de América Latina no se toca eso, se tocan los elementos de la crónica positiva tradicional, pero no hay ninguna historia de América Latina y también de Chile, por cierto, donde se señale, se indique los grandes literatos y poetas latinoamericanos, de los grandes, Neruda, García Márquez, Borges, los chilenos, los literatos, Manuel Rojas, chileno, Lautaro Yanca, etcétera, etcétera, etcétera. Huidobro, y no se señala en el relato historiográfico tradicional de América Latina. La historia latinoamericana y chilena en particular, y sobre todo en el marco de la educación, está muy abandonada, muy abandonada. Entonces hay mucho que hacer. Y si hay mucho que hacer, me imagino que usted tiene algún proyecto o algunos proyectos quizás ahí en carpeta para iniciar investigaciones, textos, libros. Cuéntenos un poco de sus proyectos a futuro. Bueno, uno de los proyectos importantes es que quiero saber lo que no se ha hecho todavía en la relación diplomática Italia-Chile. Nunca ha habido una producción historiográfica sobre esta cuestión. Y es muy importante eso, porque hay que recordar que, por ejemplo, a raíz de los acontecimientos que hubo en la Plaza Italia en octubre, la gente no sabe, y no sabía, y no tendría quizás por qué saberlo, pero debería saberlo, que la Plaza Italia que está ahí es producto de el aporte de la comunidad italiana de la época del año 1910, pero que se hace el monumento, cosa que los chilenos no saben, se hace el homenaje a los 100 años de la independencia de Chile, y fue homenajeado en ese gobierno en el año 1910, producto de esta masa de italianos y familias italianas que inauguraron ese monumento en relación a la independencia de Chile, el centenario. Y en fin, pero ese es un dato. Pero hay muchas situaciones diplomáticas ítalo-chilenas que no se conocen. Por ejemplo, es muy importante saber cuál ha sido la importancia del Vaticano en la historia de Chile, con las personas que han sido nombradas desde el Vaticano como autoridades máximas de la Iglesia. Es muy importante. Han habido situaciones muy favorables, desfavorables, situaciones delicadas, sin ir más lejos con el señor cura Esati, que también terminó más o menos mal acá. Sin embargo, ha habido otros arzobispos brillantes como el cura Oviedo, el arzobispo de Santiago, que fue brillante en su gestión ítalo-chilena a través de una visión cristiana católica de estas dos naciones. Por lo tanto, ese proyecto está en barbecho y hay que hacerlo. Excelente. Porque la relación ítalo-chilena profundiza en cuestiones decisivas. Se escribe casi nada sobre eso. Ese es uno de los proyectos. Hay una relación política, una relación social, artística, claro, bien fuerte, larga con Italia, que está presente en los trabajos de Orlando Secchi Reyes. Orlando, aparte de esto, de esta recopilación de relaciones diplomáticas entre Chile e Italia, ¿algún otro proyectito del que quiera contarnos? De otro proyecto sobre Italia-Chile, bueno, realmente tampoco hay una síntesis, por decirlo así, del aporte artístico italiano y de la gente italiana en Chile. Eso no existe. No hay una investigación profunda, ni menos quizás superficial, sobre el aporte de la italianidad en Chile en materia artística y en general en materia de humanidades y en materia científica.
profesores de filosofía gigantes, Umberto Giannini, por ejemplo, y los científicos italianos que han trabajado en las universidades chilenas. Tampoco se conoce. De hecho, yo me imagino, Orlando, que no solo es con Chile esta relación, sino que Italia debe tener relaciones con todos los países de Latinoamérica por lo bajo respecto de estas materias, ¿no? No, en América Latina, según lo que yo he leído mucho sobre autores latinoamericanos, se sigue considerando que Italia es la nación de las humanidades desde milenios. Y eso, a raíz de las nuevas situaciones políticas que han acontecido en Italia, se han renovado fuertemente. Por desgracia, el idioma italiano no se sabe mucho en Chile. La gente no sabe mucho el idioma italiano. Pero la producción literaria italiana, historiográfica, artística, etcétera, es maravillosa. Y desgraciadamente, por un problema de idioma, la gente no tiene llegada. Esa es una labor importante. Yo, de hecho, he traducido situaciones de libros italianos, entre ellos el que yo te mencionaba recién, por el de los caudillos, un libro de 550 páginas completamente escrita en italiano. Y eso no se sabía y no se sabe hasta que el libro sea leído. En fin, hay muchos proyectos que están ahí en barbecho para realizar. Excelente. Necesitamos también recursos y todo eso. Por supuesto, por supuesto. Una interesante conversación la que hemos tenido con Orlando Schekin. ¿Cómo no? Acá en Estación Nacional. Orlando, muchas gracias por haber estado con nosotros. Le mandamos gracias un gran abrazo. Por su preocupación de esto tan importante. Muy amable. Chao, que esté muy bien. Nos veremos. Chao, gracias.